Aquel 31 de octubre de 1517, cuando Lutero clavó las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, en la puerta de la iglesia del castillo en la ciudad de Wittenberg, donde ciertamente se inicia todo este movimiento. Y nuestro propósito, particularmente en los cultos, será abordar algunos de los temas más relevantes para entonces y para nosotros hoy. Entonces, hoy queremos comenzar con las Escrituras, con obviamente su papel en la vida de la Iglesia Reformada hoy. Y para ello les pido por favor que abran sus Biblias en 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 5 del capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 hasta el verso 5 del capítulo 4. Escuchemos con atención lo que nos dice Dios en su palabra, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta allí la lectura para hoy. Como ustedes probablemente sabrán, el apóstol Pablo, quien fue aquel que plantó la iglesia en Éfeso, dejó allí a Timoteo. Y Timoteo fue dejado o fue enviado allí por el apóstol Pablo con un objetivo bien específico. Y eso lo encontramos en la primera carta, en el capítulo 3, verso 15. Lo dejó para ordenar la casa de Dios, para dejar las cosas en orden. La obra era incipiente, la iglesia era nueva y necesitaba orden, necesitaba estructura, y Timoteo fue dejado allí. Entonces Pablo le da muchas instrucciones a fin de que Timoteo pueda llevar a cabo esta tarea. Y dentro de esas instrucciones están aquellas destinadas a preparar a Timoteo contra las falsas enseñanzas que estaban siendo difundidas, y esas falsas enseñanzas estaban apartando de la verdad a algunos. Específicamente en 2 Timoteo capítulo 4, Pablo resalta un gran problema: la apatía hacia la palabra de Dios, la falta de interés, la falta de preocupación. Y las personas estaban más escuchando otras doctrinas que la palabra de Dios. Ahora fíjense, ¿cómo Timoteo podría solucionar esta falta de preocupación por oír la palabra de Dios? ¿Qué debía hacer? ¿Qué estrategia él debía aplicar? Bueno, Pablo es muy directo
Dice, ¿sabes cómo vas a solucionar esta falta de interés, esta falta de atención, esta apatía hacia el oír la palabra de Dios? Bueno, lo vas a hacer predicando. Timoteo, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Hazlo siempre, en todo momento. Anuncia, proclama la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que la predicación es el medio establecido por Dios para llamar a la fe a sus escogidos y también para edificar a sus santos. Es decir, por medio de la predicación de la palabra, los ojos son abiertos, los pecadores caen rendidos delante de Cristo Jesús y vienen a la fe. Y esos pecadores redimidos, esos pecadores salvados, son edificados, son llevados a la madurez de la fe por medio también de la palabra. Ahora bien, toda predicación bíblica se fundamenta en el hecho de que los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Es autoritativa. Podemos confiar en ella porque es palabra de Dios. Y creo que esto último nosotros necesitamos recuperar. Si realmente confiamos en la Biblia, nuestro testimonio frente al mundo será más consistente. No nos presentaremos como aquellos que tenemos una visión X sobre diferentes cosas, sino como aquellos que creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra del Dios que es fiel y verdadero. Y por eso siempre podemos confiar en la Biblia. Con esto en mente, entonces, nuestro tema para hoy es el siguiente: la confiabilidad de la Biblia. La confiabilidad de la Biblia. Y lo primero que vemos aquí en el texto es que la Biblia es confiable porque es inspirada por Dios. La Biblia es confiable porque es inspirada por Dios. Fíjense la primera parte del verso 16 del capítulo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero esta palabrita que en nuestras Biblias es traducida como inspirada, solo aparece una vez en la Biblia. Es una palabra griega y la palabra es theopneustos, que viene de theos, Dios, pneuma, espíritu, soplo, viento. Entonces, la palabra de Dios es aquella que ha sido soplada por Dios. Yo sé que el término inspirar es un poco equívoco, porque inspirar, ¿qué es? Hacia adentro. Y nos viene este término desde la traducción al latín de este término griego que les acabo de mencionar. Más propiamente sería expirada por Dios, soplada por Dios. Ahora, ciertamente, en la historia de la Iglesia se han, particularmente desde comienzos del siglo XIX, se empezaron a levantar diferentes teorías respecto de la inspiración bíblica. ¿Qué significa esto de que la Biblia sea soplada por Dios? Y hay así algunos que han hablado de la inspiración mental. Es decir, Dios inspiró la mente de los autores, no las palabras que ellos escribieron. Esa es la inspiración mental. Hay otros que han defendido la inspiración parcial. Es decir, algunas partes de la Biblia son inspiradas, otras partes no lo son. Hay otros que han hablado de la inspiración como la inspiración natural, que es la que nosotros comúnmente a veces usamos cuando, por ejemplo, decimos, me inspiré e hice esta comida tan rica. Me inspiré y pinté un cuadro, ¿verdad? Algunos piensan, la inspiración es eso mismo. El autor bíblico tuvo un momento de lucidez y escribió tal cosa. Pero esas tres teorías, la mental, la parcial, la natural, no es lo que la Biblia nos dice respecto a la inspiración. La Biblia nos dice que la inspiración es aquella influencia del Espíritu Santo de Dios
que controló a los autores bíblicos de tal manera que las palabras que ellos escribieron son las mismas palabras de Dios. Y es por eso que hablamos de la inspiración verbal de la Biblia, es decir, de las palabras de la Biblia, y hablamos también de la inspiración plenaria, es decir, toda la Escritura. Pablo lo dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, ciertamente, esa teoría de la inspiración, que es la clásica, que es la bíblica, que es la reformada, como les digo, ha sido cuestionada por muchas personas, pero a pesar de los cuestionamientos, es lo que nosotros necesitamos entender por inspiración. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿cuál era la comprensión de Jesús sobre la inspiración de la Biblia? ¿Qué entendía nuestro Salvador? ¿Qué entendía el Dios hombre respecto de la inspiración? Bueno, pensemos, por ejemplo, en aquella ocasión en que Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que viene, que procede de la boca de Dios. Para Jesús entonces, la Biblia es la palabra de Dios, viene directamente de Dios, procede de Dios mismo. La Escritura, escrito está, dice, viene de la palabra de Dios. Ahora, si Jesús afirma eso, y este es solo un ejemplo, hay otros más que podemos ver, pero si Jesús afirma eso, inmediatamente nosotros debiésemos pensar, ok, el Señor afirmó eso. ¿Qué afirmaba la Iglesia apostólica? Los primeros discípulos con respecto a esto. ¿Cuál era la comprensión de la Iglesia apostólica sobre la inspiración? Bueno, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 5, tenemos las siguientes palabras. Y ya han olvidado la exhortación, ojo, que se les dirige como a hijos, que se les dirige. Fíjense la conexión que existe entre esa expresión y lo que ya vimos que dijo Jesús. Procede de la boca de Dios, viene de la boca. Dios les dirige esto. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres de Dios hablaron de parte de Dios, siendo conducidos por el Espíritu Santo. Hablaron de parte de Dios. La palabra de Dios viene, es dirigida, procede de Dios. Por lo tanto, fíjense, la comprensión de Jesús, la comprensión de la Iglesia Apostólica era una y la misma. La inspiración es la palabra que viene directamente de Dios. Ahora, de la inspiración de la Biblia se desprenden dos grandes verdades que nosotros necesitamos considerar. La primera de ellas es la autoridad de la Biblia. Si la palabra procede de Dios, entonces necesariamente ella es autoridad. Es autoridad porque no es palabra humana, sino que es palabra divina, es palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros leemos en el Antiguo Testamento expresiones como así dice el Señor, dijo el Señor? O en las versiones más antiguas, dijo Jehová. Claramente, la Biblia da testimonio de ser una palabra de autoridad. ¿Por qué? Porque procede de la misma boca de Dios. Pensemos también en la autoridad bíblica en el ministerio de Jesús. Hacíamos recién referencia al tiempo en que él fue tentado en el desierto. Jesús siempre le respondió a Satanás con la Escritura. Escrito está. Allí está la autoridad, Satanás. A esa autoridad yo me someto como el Mesías, como el Hijo de Dios. Allí está. Escrito está. Y luego de su resurrección, cuando él se presenta a sus discípulos, ¿qué les dice? Así está escrito y debía ser cumplido. ¿Por qué? Porque es autoridad. Y como es autoridad, se cumple. Entonces tenemos en primer lugar que de la inspiración derivamos la autoridad de la Biblia, pero también de la inspiración
derivamos la infalibilidad de la Biblia. ¿Qué significa eso? Como las Escrituras proceden de Dios, no contienen error alguno, ni tampoco inducen al error. Toda la Escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios. Y fíjense lo que dice más adelante aquí en el verso 3 y verso 4 del capítulo 4. Dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Está diciendo, fíjense las expresiones, no soportarán la sana doctrina, dice. Apartarán sus oídos de la verdad. Claramente está diciendo Pablo, la Escritura es la verdad infalible de Dios. Pero algunos se van a apartar de esa verdad infalible. Van a oír mentiras, van a escuchar falsedades. Pero ahí, insisto, Pablo está destacando ¿qué cosa aquí? La infalibilidad de las Escrituras. Las Escrituras no inducen al error, las Escrituras no se equivocan, las Escrituras no mienten. Ahora, esta doctrina de la infalibilidad está presente en todas las Escrituras. Por ejemplo, si pensamos en el Antiguo Testamento, particularmente en la cuestión de los profetas. ¿Ustedes se acuerdan qué nos dice Deuteronomio acerca de cómo se evaluaba a un profeta? Dice claramente, si la palabra del profeta no se cumple, entonces es un falso profeta y hay que acabar con él. ¿Por qué? Fíjense en la lógica. Porque la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios se cumple, la palabra del Señor es la verdad. Las promesas de Dios también y su cumplimiento son prueba de la infalibilidad de la Biblia. Lo que Dios dice ocurre, lo que Dios promete lo cumple. Las Escrituras son infalibles. Y Jesús también fue muy claro en destacar la infalibilidad. En una ocasión, cuando él estaba siendo cuestionado por los judíos, y estos judíos lo querían lapidar, lo querían apedrear, él dijo, citando el texto bíblico, si dijo dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y miren lo que dice, y la Escritura no puede ser anulada, o la Escritura no puede ser quebrantada. ¿Por qué? Porque es la infalible palabra de Dios. Jesús entonces una y otra vez afirma la infalibilidad. Escrito está, escrito está. Entonces, queridos, lo primero que el texto nos muestra aquí es que la Biblia es confiable porque es la palabra misma de Dios. Ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto es autoridad para nosotros y podemos estar seguros que jamás nos va a inducir a un error, jamás nos va a mentir, jamás nos va a engañar, porque es la palabra que procede directamente de la boca de Dios. En segundo lugar, este texto nos dice que la Biblia es confiable porque ella es canónica, porque ella es canónica. Fíjense lo que Pablo dice aquí en el verso 15 del capítulo 3, y que desde tu niñez has conocido las sagradas Escrituras. La gran pregunta en este sentido es la siguiente. ¿Cómo sabemos qué libros son inspirados por Dios? ¿Se acuerdan que estábamos leyendo recién el párrafo 3 del capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, que nos habla de los libros apócrifos o falsos? ¿Qué nos dice la Confesión de Fe? No hay que tenerlos como palabra de Dios, sino solamente como libros humanos. ¿Por qué? Porque no son inspirados por Dios. Y ahí nuevamente, insisto, la pregunta es, ¿cómo sé yo qué libros son inspirados por Dios? Y aquí entra en juego la cuestión del canon de las Escrituras. Canon simplemente significa una norma para medir. Es decir, ¿qué libros son inspirados por Dios o no? Están dentro del canon los que sí son inspirados y fuera de él los que no lo son. Pero aquí Pablo nos dice en el verso 15 que Timoteo había conocido desde su niñez las sagradas, dice,
sagradas escrituras. Y más adelante, en el verso 16, él dice toda la escritura. Fíjense, en 2 ocasiones menciona el término escritura. Sagrada escritura en una parte, en otra parte, escritura. Aquí obviamente Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento, que era la Biblia que tenía a su disposición en ese momento. Pero Pablo también, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente: porque la escritura, ojo, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, además, el obrero es digno de su salario. Pablo, al citar la escritura, toma como referencia un texto de Deuteronomio, no pondrás bozal al buey que trilla, y toma como referencia un texto del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas. El obrero es digno de su salario. Eso ya nos lleva a concluir que cuando Pablo escribe sus cartas a Timoteo, ya los evangelios estaban ciertamente en circulación, porque él está citando los evangelios. Y Pablo entonces está considerando que los evangelios son escritura, son palabra de Dios. Más adelante, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, vemos que Pedro dice lo siguiente: consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las, ojo, otras escrituras. Fíjense, Pedro está diciendo, los escritos del apóstol Pablo son escrituras, al igual que las otras escrituras. Por lo tanto, ellas engloban todo lo que son epístolas. O sea, ya en época apostólica, los apóstoles tenían muy claro que los evangelios eran palabra de Dios, eran escritura, que las epístolas eran palabra de Dios, eran la escritura. Entonces, esta conciencia apostólica está muy clara. Ellos sabían que los escritos de ellos mismos eran palabra de Dios. Y está esta dinámica: palabra de Dios, palabra de Cristo, palabra del Espíritu Santo, palabra de los apóstoles. Exactamente lo mismo. Y la Escritura vez tras vez nos muestra esta dinámica. Pensemos, por ejemplo, la transfiguración. Nuestro Señor sube al monte con sus 3 más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Nos dice el texto que él comienza a resplandecer, sus vestiduras se pusieron blancas y viene una nube que cubre a los discípulos y escuchan una voz que dice: este es mi Hijo amado, a él oigan. Oigan su palabra, oigan lo que él dice. Por lo tanto, la palabra de Jesús es canónica, porque es inspirada por Dios. Después, el mismo Jesús, en su discurso en el aposento alto, ¿qué les dice a los apóstoles? Les dice: estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes. Yo les estoy dando mi palabra, dice Jesús. Esta palabra, que es inspirada, que es autoritativa, la estoy dando a ustedes. Y después tenemos las palabras del Espíritu Santo, porque Jesús mismo en ese discurso les dice: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo, dice, les dará también mi palabra a ustedes. Y por eso también Jesús, en su oración sacerdotal, ahí en Juan 17, dice: porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron. Yo les he dado tu palabra, dice Jesús.
Y después dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, ojo, por medio de la palabra de ellos. ¿Se dan cuenta de la conexión? Palabra de Dios, palabra de Cristo, palabras del Espíritu, palabras de los apóstoles. Lo mismo, porque es palabra de Dios, palabra del Señor. Entonces, los libros canónicos son los 66 libros que tenemos en las Escrituras. Fíjese, la cuestión del canon nunca se ha cuestionado tanto, o prácticamente nada, en lo que se refiere al Antiguo Testamento. Siempre la cuestión del canon tiene que ver con el Nuevo Testamento, pero nosotros ya entendemos la dinámica aquí. ¿Cuáles son los libros inspirados por Dios? Los que tienen esta dinámica. Palabra de Dios, palabra de Cristo, palabra del Espíritu, palabra de los apóstoles. Porque es la palabra misma de Dios. Entonces tenemos que la Biblia es confiable porque es inspirada por Dios, es confiable porque es canónica. Y en tercer lugar, la Biblia es confiable porque es suficiente. Porque es suficiente. Nuevamente, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? La palabra de Dios es suficiente para el cristiano. No hay necesidad de otras revelaciones. Es suficiente, completa, absoluta. No hay más. No tengo que esperar nuevos mensajes de Dios. Todo lo que Dios quiso decirnos está aquí, en las Escrituras sagradas. Ahora, la Biblia ciertamente no contiene toda la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la Biblia no es un libro científico. Las obras de la creación y de la providencia, ¿qué cosas revelan? Nos dice Pablo. Revelan el eterno poder y deidad de Dios. La creación misma revela al Creador, pero no nos dice todo acerca de cómo el Creador hizo cada detalle. Si nos vamos a Génesis, tenemos un panorama de cómo Dios creó las cosas en 6 días. Entonces la revelación general claramente proporciona la base para la vasta gama del conocimiento humano. Si nosotros sabemos que Dios es el creador y que Él creó todas las cosas, esa es la premisa principal. A partir de ahí, yo voy descubriendo este mundo de Dios, investigando este mundo de Dios, pero sabemos que no todos piensan así o no todos creen en Dios, por lo tanto, algunos se basan en premisas humanas, mundanas, contrarias a Dios. Y ahí se levanta todo lo que tiene que ver con evolución y etcétera. Entonces, fíjense, la Biblia, insisto, no tiene toda la verdad acerca de todas las cosas, porque la Biblia es completa para el propósito por el cual ella fue dada a nosotros. Su mensaje se centra en ¿qué cosa? En la gloria de Dios y en nuestra salvación, fe y vida. Y la Escritura es suficiente para ese propósito. Todo aquello que nosotros necesitamos saber con respecto a Dios, con respecto a nuestra salvación, está aquí en las Escrituras. Nada más. Nada más. Y Pablo destaca aquí un aspecto de la suficiencia. ¿Y cuál es ese aspecto de la suficiencia que Pablo destaca aquí? La capacitación para la obra del ministerio. Dice que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos convence, que la Biblia nos corrige, que la Biblia nos instruye en justicia. ¿Para qué? Dice, para que seamos capacitados para toda buena obra. Entonces fíjense, sana doctrina y práctica correcta son inseparables. Son inseparables. Se podría argumentar, ¿verdad?, que la ortodoxia, la sana doctrina, es más importante que la ortopraxia, que la sana práctica. Pero Pablo no nos dice eso. Nos dice, en las Escrituras, tanto la ortodoxia muerta, sin vida, especulativa, como el activismo ciego, son problemas para la Iglesia.
Ahora hay ciertas iglesias que profesan desinterés por la doctrina, alegando que la doctrina es impráctica, que la doctrina es divisiva, solo trae problemas, peleas entre las personas. Pero fíjense, si nosotros solo queremos que Jesús nos libere de nuestro dolor, nos libere de todos nuestros sufrimientos, pocas cosas ayudan más que una doctrina bíblica acerca del ser humano. ¿Cómo Dios nos creó? ¿Para qué nos creó? ¿Cuál es nuestro problema fundamental? ¿Cómo podemos ser liberados de eso? Fíjense, doctrina, práctica, van completamente unidas. Por ejemplo, ¿dónde nosotros podemos encontrar el verdadero autoconocimiento? ¿Dónde realmente puedes responder a las preguntas fundamentales que todo ser humano se hace? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? En la Biblia, en las Escrituras. Solo, por ejemplo, una doctrina bíblica de la caída puede explicarnos la gloria en la que fuimos creados y la ruina en la que nos encontramos. Por eso nunca hay satisfacción. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Por qué se hicieron tan famosos los Rolling Stones con su canción? Que no puedo encontrar satisfacción. Porque es un tema que a todos nos toca. No encuentro satisfacción. Piensen en el Cogelet, en el predicador Eclesiastés. Se propuso revisar todas las cosas debajo del sol. ¿Y qué encontró? Frustración, descontento, insatisfacción. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, una doctrina correcta nos satisface. Ahora, además, la Biblia nos presenta el conocimiento del Dios verdadero y de su salvación. Es decir, en ella tenemos la verdadera doctrina de la salvación. Entonces, fíjense, ¿cuál es en fondo lo que dice Pablo aquí? La finalidad de la suficiencia bíblica. Es la perfección cristiana. Es la perfección cristiana. En términos prácticos, es santidad. Para eso nos han sido dadas las Escrituras. Para eso está la suficiencia de las Escrituras. Para que seamos perfectos, enteramente capacitados para toda buena obra. Para que seamos santos y glorifiquemos a Dios en todas las cosas. Y para eso la Biblia es más que suficiente. No necesitamos otras fuentes. No necesitamos los 10 pasos para el éxito de la vida cristiana. Necesitamos las Escrituras y solo las Escrituras. Las Escrituras capacitan a todos los creyentes, no solo para conocer el Evangelio, sino también para conocer la esencia de una buena vida, una vida que glorifica a Dios. Ahora fíjense, ya lo mencionábamos en la escuela dominical, los reformadores hicieron resurgir la doctrina de solo la Escritura. Pero desde ese entonces hasta nuestros días, hay varios enemigos que se han levantado cuestionando la palabra de Dios. Y los enemigos de la iglesia no solo son los que están allá afuera, sino que los más peligrosos son los que están dentro de ella. Y son esos enemigos que están dentro de la iglesia los primeros en levantarse y cuestionar la inspiración de la Escritura. Porque si destruyen el fundamento, pueden destruir el cristianismo, según ellos. Entonces, ser negligente con la palabra de Dios, tenerla en casa, en un cajón, no leerla, no estudiarla, no meditar en ella, es la estrategia más antigua pero más eficaz de Satanás.
Acuérdense cuando Él llega a nuestros primeros padres, ¿qué es lo que les dijo? Así que Dios les dijo, comenzó cuestionando la palabra de Dios. Pero ¿qué nos dice la Escritura? No crean en la serpiente antigua. No crean en sus secuaces. La Biblia es confiable porque ella es la palabra de Dios. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál es tu actitud frente a la Biblia? ¿Crees realmente que es la palabra de Dios? ¿Inspirada, canónica, suficiente? ¿Estás dispuesto a cuestionar la Biblia? O, mejor dicho, ¿estás dispuesto a obedecerla, y no cuestionarla, sabiendo que Dios habla en ella, a pesar de que en ella existan cosas que no te gusten? En definitiva, mi visión acerca de la Biblia, fíjense, está completamente vinculada con mi comprensión acerca de Jesús. Muchas veces aquellos que seguimos el testimonio bíblico acerca de la inspiración verbal y plenaria, se nos tacha como bibliólatras. Ustedes adoran a un libro. Como una vez me dijo un pastor, usted tiene un papa de papel. Era un pastor. Bueno, nosotros podemos responder a ese ataque diciendo, nosotros no somos bibliólatras, no adoramos un libro, nosotros somos cristólatras, adoramos a Cristo. Lo adoramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, por tanto su posición, su postura acerca de la Escritura para mí es punto final. Punto final. Cristo dijo que la Biblia es infalible. Él dio testimonio de que ella es la inquebrantable palabra de Dios y que podemos confiar en ella porque es palabra de Dios. Por lo tanto, nadie puede afirmar que es leal a Cristo y desafiar el testimonio de Cristo acerca de las Escrituras. El Señor en muchos lugares dio testimonio de la inspiración de la Biblia. Ya vimos algunos de esos lugares. Entonces, queridos, cuando oigamos de supuestos grandes teólogos que afirman que la Biblia posee algunas inconsistencias y que eso nos tiene que llevar necesariamente a abandonar la inspiración verbal y plenaria, bueno, nosotros respondemos que con respecto a esas supuestas inconsistencias, mi Señor nunca las vio. Mi Salvador nunca las vio y su testimonio para mí es suficiente. La Biblia es confiable y no lo olvidemos porque es la infalible palabra de Dios.